Me habían pedido que preparemos sobre el Leja Doidi. Leja Doidi es una plegaria muy interesante, no es larga, la vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué significa cada parte, cada cuestión. Como pequeña introducción de lo que significa esta plegaria. Esta plegaria en particular, junto en realidad con otros salmos que se dicen en Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat es cuando se recibe el Shabbat. Esta plegaria es relativamente moderna. ¿Qué significa relativamente moderna? Recién alrededor del año 1500, yo diría 80, 1600, por ahí, empezó a introducirse en los Sidurim, principalmente Sidurim Ashkenazim, y después con el tiempo se fue filtrando también los Sidurim Sefaradim. Pero empezó primero esparciéndose ampliamente entre los Ashkenazim. En esa época, básicamente, no es una clase de historia esto ni nada por el estilo, pero básicamente, para tener una idea, el pueblo judío hace bastante poco habían sido echados de España, 1490, 1500, 100 años en la historia de todo un pueblo es poca cosa. Entonces hace poco relativamente habíamos sido echados de España, muchísimos, pero estamos hablando de miles, me animaría a decir más de millón, salieron de España, muchos quedaron ahí con los famosos mal llamados marrano, porque la palabra marrano significa como chancho, mal llamado marrano, nosotros lo llamamos anusim. Anusim significa que fueron forzados a convertirse. Muchos quedaron ahí en España, convertidos, etc. Muchos quedaron en España sufriendo, no querían convertirse, y muchos se fueron. De esa gente que se fue, muchos se fueron al norte de África, porque era una cultura relativamente familiar, los árabes con los musulmanes, más que árabes musulmanes, entre los que ya estuvieron en España, que fueron echados alrededor del año, fueron echados, no sé el año exacto, pero fueron echados alrededor del año 1000, por ahí, una cosa así, de España, con los reyes católicos, los terminan de echar de España un poco después incluso. Pero con lo que quiero decir con esto es que los musulmanes en el norte de África eran una cultura conocida por los judíos, familiar. Entonces muchos se fueron al norte de África, muchos se fueron para lo que es Siria y esa zona, digamos, arriba de Eretz Israel, unos cuantos a Eretz Israel, pero Eretz Israel era un lugar muy pobre, pantanos, muy difícil vivir ahí, muy difícil, y muchos, pero realmente muchos se fueron para Europa, para los otros países de Europa. Empezaron a ir para Francia y para arriba, bueno, Alemania, Rumania, bueno, toda esa zona, Rusia, Polonia, mucha gente se fue para ahí también. De los sefaradim que venían de España. La gente suele llamar sefaradí a todo lo que no es ashkenazí, pero en realidad es un error muy grande. Sefaradí es los que venían de España, eso es sefarad, es España en hebreo. Pero los que vienen, ponerle de Siria, que no necesariamente, o del norte de África, que no necesariamente venían todos de España, son mizrahim, o marrocaim, marrocanos, o mizrahi significa como del este, que vienen de la zona del este de vuelta, de Siria, de Líbano y esos lugares, de Babilonia, o sea, Irak, Irán y todo eso. Pero son mal llamados sefaradim, no tiene nada que ver con los sefaradim. Incluso a veces tenés sefaradim de Sfarad, que tienen la cara un poco más oscurita, que yo, y tenés gente que viene de Siria con unos ojos celestes y rubios impresionantes. Y vos decís, pará, ¿no eran todos sefaradim? ¿Los sefaradim eran todos medio oscuritos? No confunda las cosas. No confunda las cosas. No todos son lo mismo. Hay muchas diferencias. Mucha gente que viene de Siria, Irán, Irak, literalmente rubios con ojos celestes. Así que no es todo lo mismo, no vienen todos del mismo lugar. El punto es que el pueblo judío estaba deambulando hasta cierto punto por muchos lugares. Era muy difícil la vida en esa época. Y principalmente en una ciudad, en Tzfas, en el norte de Eretz Israel, se formó, alrededor del año 1500, 1550, se formó un ishuv, un asentamiento de Yehudim muy importante. Grandes, gigantes y genios de la Toira se asentaron ahí. Entre esos grandes, gigantes genios de la Toira, Yosef Caro fue el que, descendiente de Sefaradim, de Sefarad, de España, que es el autor del Shulchan Aruch, el Código de Ley Judía, y él se asentó en Tzfas. El Arizal, Yitzhak Luria, un gran cabalista, se asentó en Tzfas. Moishe Cordovero, otro gran cabalista, en Tzfas. Y entre ellos estaba el autor de esta plegaria. Se llamaba Shloime Alkabetz Halevi,
Y él también surgía de los mismos lugares, básicamente. Él se asienta también en Sfaz. Era incluso, si no recuerdo mal, cuñado de Moishe Cordovero. Moishe Cordovero, Ramak, fue uno de los grandes cabalistas de la historia del pueblo judío, maestro del Arizal. Y Shlomo Alkabetz, que es el que escribió esta plegaria, era maestro de Moishe Cordovero. Estamos hablando de gigantes de la historia del pueblo judío. Él escribe esta plegaria junto con un montón de otras cosas. Y por cuanto el Arizal, que era, digamos, un estudiante de Shlomo Alkabetz, y si uno va a Tzfaz está enterrado al lado de Shlomo Alkabetz, uno al lado del otro, el Arizal empezó a decir esto, empezó a utilizar este cántico en el Kabbalat Shabbat suyo, cuando lo decía, empezó a esparcirse por todos los círculos, principalmente Ashkenazim, que adoptaron, a través del Hasidismo y de los tzadikim de aquella época, etc., adoptaron todas las costumbres del Arizal basadas en Kabbalah, en la mística judía. Y este cántico, como vamos a estudiar algunas cosas, por lo menos está muy relacionado con todo lo que tiene que ver Kabbalah, mística, etc. Entonces lo adoptaron esto y empezó a esparcirse por todo el mundo ashkenazí. Y después el mundo sefaradí también lo adoptó y hasta el día de hoy está en la gran mayoría de los sidurim en el rezo de Kabbalat Shabbat, junto con una serie de salmos que vienen antes de este cántico, que esos salmos tienen que ver con la semana, los días de la semana, entender la grandeza de Dios, las bondades de Dios, y digamos que dan entrada a lo que es Shabbat. Pero bueno, ese es otro maíz. ¿En qué se basó? Este fue el autor entonces, Shlomo Alkabetz. Ya entendemos un poquitito quién era, dónde vivía, la época que vivía, y los gigantes entre los que estaba. O sea, no estaba él solo, eran todo un grupo de gigantes. Sí. ¿Puede ser que nació en Grecia? Hay quienes dicen que nació en Turquía. Yo escuché que nació en Turquía. No en Grecia, en Turquía. Así escuché. Pero no se sabe exacto ni cuándo nació, ni dónde nació. Exacto no se sabe. Se asume que nació en Turquía. Sí. Bien, este era Shlomo Alkabetz, este era el autor de este cántico. ¿En qué se basó? Obviamente hay muchos conceptos y lo vamos a ir estudiando por lo menos de a poco. Pero ¿en qué se basó en general para escribir este cántico? En la primera frase del cántico ya se ve claramente qué es lo que él tenía en mente. La frase dice, lo voy a leer en hebreo y después en castellano: Lecha doidi likraskala pnei shabbos nekabla. Lecha doidi significa vení o vamos. Lecha es como let's go, vamos, mi querido. Doidi es mi querido, se le está hablando a un hombre. Lecha doidi, vení, vamos, mi querido. Likraskala, hacia la novia. Quiere decir que hay un querido, hay una novia y hay alguien que está diciendo vení, vamos. Son tres. Lecha doidi likraskala pnei shabbos nekabla. El rostro de Shabbat vamos a recibir. Vamos a recibir esto, Shabbat. Shabbos es la kala, es la novia. Shabbos es la novia. Nuestros sabios cuentan que todos los días de la semana Dios hizo una pareja, por así decir. El primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y así sucesivamente, el cuarto con el quinto. Y Shabbos se quedó, por así decir, sin pareja, porque son 7, es un número impar. Entonces Shabbos se quedó sin pareja. Entonces el día de Shabbat, es un midrash, el día de Shabbat se quejó a Dios: hey, a todos los días de la semana le diste una pareja y a mí me dejaste solo o sola. Entonces Dios le contestó: no te preocupes, mi querida, el pueblo judío va a ser tu pareja. Ellos van a ser tu pareja. Entonces cuando estamos hablando del Lecha Doidi, ¿quién es el que dice el Lecha Doidi? ¿Quién dice che, vamos? Es el pueblo judío. ¿Y quién es Doidi? ¿Quién es el querido? Dios. Es el querido por excelencia. Como vemos en Shir HaShirim también, en Cantar de los Cantares, Doidi es Dios. ¿Y quién es la kala? ¿Quién es la novia? Shabbat. El Shabbat es la novia del pueblo judío. De hecho suelen decir, y hay historias al respecto, más de lo que el pueblo judío cuida al Shabbat, el Shabbat cuida al pueblo judío. Quiere decir que el Shabbat es algo muy cercano al pueblo judío, muy querido por el pueblo judío, y es la novia, por así decir, del pueblo judío. Entonces, la frase en sí dice, de vuelta: vamos, mi querido, hacia la novia, vamos a recibir el rostro de Shabbat. La novia es Shabbat. Bien, ¿en qué se basó para decir esto? ¿Por qué se le ocurrió esto? Hay dos historias en el Talmud muy cortitas. Una de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina solía vestirse, así cuenta el Talmud, solía vestirse el viernes, se ponía las mejores ropas, digamos, y salía al campo y decía: vamos a recibir a Shabbat, la reina. Esto es lo que decía Rabbi Hanina.
vamos a recibir a Jabes, la reina. Entonces acá vemos que existía este concepto en la época del Talmud, y Rabbi Hanina es uno de los primeros, digamos, personajes que aparecen, grandes rabinos que aparecen en la Gemara, en el Talmud, la época talmúdica, digamos. Él solía salir a los campos, y de hecho en Tzfaz se solía salir a los bosques, no los campos. Tzfaz es un lugar muy lindo, con bosques y qué sé yo, árboles. Salían ahí y recibían llaves. Esto es una historia en el Talmud. Entonces de ahí sale la idea del lejado y de vení, vamos, Licras, vamos a recibir a llaves. Esto es una historia. La otra historia es de Rabbi Yanai. Rabbi Yanai se vestía sus ropas también, las mejores ropas, Erev Shabbos, el viernes, y solía decir, voy y cala, voy y cala. Vení novia, vení novia. Estaba recibiendo llaves, que esto es una frase que va a aparecer al final de todo el texto. Voy y cala, vení novia, ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Pero el punto es que basado en estas dos historias, estas dos cuestiones que aparecen en el Talmud, Reb Shloime Alkabetz compone esta frase, Leja doidi likras kala, vení mi querido, vamos hacia la novia, vamos a recibir el rostro de llaves. Dicho todo esto, vamos a analizar, no voy a repetir todas las veces que veamos esta frase, porque es siempre la misma frase, obviamente. Vamos a ver cada uno de los párrafos del texto este. Pero antes, una mini introducción, minúscula, porque es un tema bastante complejo, místico, y no porque no lo quiera explicar, sino porque en realidad necesitaríamos toda una clase solamente para hablar de estos temas. Así que por lo menos una minúscula gotita de agua en el océano. En la mística judía, principalmente en Kabbalah, en Hasides, se habla de expresiones de Dios. Expresiones de Dios. Dios se expresa de una manera como sabio, se expresa como bondadoso, se expresa como severo, y así sucesivamente, como rey. Hay expresiones de Dios. Y cada expresión de Dios tiene un nivel, por así decir. Un nivel. Más elevado, menos elevado, etc. El nivel que se llama Doidi, mi querido, es un nivel específico que lo voy a mencionar, pero no voy a explicar toda la cuestión porque no viene al caso, realmente, créanme, no viene al caso. Doidi se llama Zo, Zeir Anpin, así se llama en Kabbalah, no importa, Zeir Anpin, que representa básicamente la expresión emocional de Dios. Dios como bondadoso, como severo, todo lo que sea emociones que están en el corazón, eso se llama Zeir Anpin, Zo. Eso es Doidi. Kala, la novia, es un nivel que se llama Malchus. Aunque no entiendan qué significa cada nivel, no pasa nada. Malchus significa reinado, pero Zo, como Doidi, varón, es la expresión masculina, y Kala, novia, como femenino, es la expresión femenina de Dios. En general, el masculino, la idea del masculino es el dador, y la idea de lo femenino es el receptora. Entonces acá tenemos un Doidi y una Kala, y el pueblo judío le dice a Dios, mirá, está viniendo la novia, así que vamos a recibirla. ¿Qué significa esto? Esto significa así. Durante todos los días de la semana, la forma en que Dios envía energía a este mundo es de una manera determinada. X, no importa cómo exacto. X. Shabbos, la energía que llega al mundo es muchísimo más elevada. Muchísimo más elevada. Por lo tanto, para tener una idea, ¿por qué en Shabbos hay un montón de melajos, de trabajos que no se pueden hacer? Porque Shabbos es como si estuviésemos en el Palacio del Rey. Si vos estás fuera del Palacio del Rey, haces cualquier cosa, haces lo que quieras. Mientras estés dentro de las leyes, obviamente, del reinado, está todo bien. Caminas para acá, para allá, haces lo que quieras, decís lo que quieras. Pero si vos estás en el Palacio del Rey, frente al Rey, el Talmud tiene una expresión, así dice la expresión. Una persona que indica, hace una señal con el dedo frente al rey. ¿Quién te dio permiso para mover el dedo frente al rey? Frente al rey estás quieto y solamente cuando el rey te da permiso podés moverte, o decir algo, o guiñar un ojo, o mover un dedo. Si no, Hayov Misa, sos un rebelde frente al rey, porque el rey no te dio permiso de mover un dedo y vos moviste un dedo, tenés que morir. Es un ejemplo, obviamente, es un ejemplo. Por eso Shabbos, los días de Shabbos es como estar frente al rey, literalmente, y hay un montón de trabajos mundanos que no corresponden ser frente al rey. ¿Qué es esto de estar frente al rey? Este nivel que se llama Malchus,
que es un nivel de vuelta de la expresión divina como femenino, que es lo que representa el Shabes, se eleva al mismo nivel que el nivel masculino que se llama Zo. No sé si vieron una jupa, un casamiento alguna vez, casamiento yiddish alguna vez, vieron que la novia da 7 vueltas alrededor del novio y después se para al lado del novio. La novia se llama Kala. La novia es Kala, es la traducción de la palabra novia. Y está espiritualmente hablando el aspecto femenino, la expresión femenina de Dios, Malchus. Está espiritualmente hablando 7 niveles por debajo del aspecto masculino, que es representado por el novio. Entonces la novia da 7 vueltas alrededor, ahí va, la novia da 7 vueltas alrededor del novio, elevándose con cada vuelta nivel tras nivel y se para al lado del novio, estando al mismo nivel que el novio para, en la práctica, hacer el casamiento, consumarlo, etc. Entonces la idea es, en Shabes pasa lo mismo. Durante los días de la semana, la energía que Dios manda al mundo es una energía, entre comillas, mundana. Lejos, digamos, del palacio del rey. En el día de Shabes, la energía divina que crea el mundo se eleva y está más cerca del palacio del rey, y por lo tanto es un día que no se hacen trabajos. Y esto es Lecha Doidi. El pueblo judío, junto con Dios, vamos a recibir a la reina que se está elevando hacia nuestro nivel. Lecha Doidi Likraskala, vamos a recibir a la reina Shabes, que se está elevando hacia nosotros. Te quería preguntar, Julia, si hay un libro de Shabbat de Breslov que me parece, tengo el recuerdo que el viernes a la noche es el aspecto femenino y el sábado es un aspecto masculino. Sí, señor. Un aspecto masculino de Shabbat y el viernes a la noche un aspecto femenino. Interesante. Si vos prestás atención en el rezo de Shabes, todos los días en realidad, más allá de Shabes, hay 3 rezos. El rezo empieza el día empieza con la noche, fue el atardecer, fue el amanecer, un día. El día empieza la noche en el judaísmo, excepto para ciertos casos, no importa ahora todo el detalle. Y el primer rezo es Ma'ariv, el rezo de la noche. El segundo rezo es Shacharis, el rezo de la mañana. Y el tercer rezo es Minje, el rezo de la tarde. Si vos prestás atención en estos 3 rezos en Shabes, abrí un Sidur y fíjate, y presta mucha atención, vas a ver que hay una plegaria específica que se repite en los 3 rezos. Cuando digo rezo, estoy hablando de la Amidá, el rezo que se dice, digamos, de pie, frente a Dios, digamos, es el centro del rezo, el núcleo del rezo. Entonces, en estos 3 rezos, de la noche, de la mañana y de la tarde, hay una bendición que es igual, es la misma, pero hay una palabra que cambia. Y parece un cambio como quien dijese, tonto, un cambio. ¿Qué querés decir con todo esto? No, ojo, porque cada letra del rezo tiene un significado. A la noche decimos Viyanuhu Ba, y que descanse en ella todo el pueblo judío. A la mañana decimos Viyanuhu Boy, que descanse en él, en Shabes, el pueblo judío. Y a la tarde decimos Viyanuhu Bam, que descanse en ellos, el pueblo judío. A la noche decimos el aspecto femenino de Shabes. A la mañana hablamos del aspecto masculino de Shabes. Y a la tarde, la combinación de ambos aspectos. Por eso el Minjá, a la tarde en Shabes, en Kabbalah se llama Raiva de Raivin. El placer de los placeres. El nivel más elevado que existe en Shabes pasa a Minje de Shabes, a la tarde en Shabes. Es un momento especial, es un momento para dedicarlo a estudio, para dedicarlo. Incluso hay muchos lugares que se juntan y hacen nigunim, cánticos, para realmente conectarse, vincularse con Shabes. Minja de Shabes, es el mejor momento. Raiva de Raivim. Y ahí que vemos la unión entre el aspecto masculino y el aspecto femenino, justamente. De noche decís, descansemos en ella. De día decís, descansemos en él. Y a la tarde del día decís, descansemos en ellos. Es este mismo concepto. El pueblo judío, la unión del pueblo judío con Dios, la idea, porque el Dios, como estudiamos en Shir HaShirim, Dios es el varón, digamos, y el pueblo judío es la mujer. Y la misma idea de Shabes. Shabes es la Kala, es la novia, digamos, que se está elevando. En una jupa, en un casamiento, es la misma idea, la novia dando vueltas alrededor del novio. Es todo el mismo concepto. Para aquellos que saben un poco de mística y no pasa nada si no saben nada, es Zo y Malchus conectándose. Estos 2 niveles, Zeir Ampin, se llama uno, es el nivel masculino, Malchus es el nivel femenino. Estos 2 niveles volviéndose una sola cosa, conectándose. Esto es Shabes.
Y sobre esto está fundado esta frase. Este es el concepto. Y sobre esto también hay montones de discursos hasídicos escritos sobre qué significa esto y cómo es esa unión. Uno de los ejemplos que se dan en Hasidus sobre este asunto es como un maestro estudiando con un grupo de alumnos. El maestro, antes de empezar la clase, hace un chiste para que los alumnos se rían un poco, romper el hielo, como quien dice, y ahí empieza la clase. Antes de dar, digamos, los conocimientos con toda la profundidad, etcétera, etcétera, hay que acercar al alumno hacia el maestro. En un caso, un maestro ideal que está en un nivel muy elevado, el alumno ideal que está en un nivel muy bajo. El maestro acerca al alumno, y esta es la idea de diciendo, Leja Doidi, vení, vamos a acercarnos, le dice el pueblo judío a Dios, vamos a acercarnos hacia Shabes y vamos a recibirla. Esto es la frase, digamos, que se repite varias veces a lo largo de todo el texto, el rezo. Si prestan atención, vamos a avanzar un poco. Si prestan atención, yo a propósito puse en la letra un poco más grande y en negrita las primeras letras de cada una de las estrofas. Antes de entrar en las estrofas, si quiere, la primera es una Shin, Lamed, Mem, esto es Shloime, la próxima es una Hei. Shloime es el nombre del autor. Él grabó, por así decir, en cada primera letra de cada estrofa su propio nombre. Shloime y después sigue Halevi. Shloime Halevi. Hei, Lamed, Vav, Yud. Las primeras letras de cada estrofa. Shloime Halevi era él. Shloime Halevi al-Kabetz. Como diciendo, era muy común esto, cuando se hacían poesías, etc., poner el nombre del autor de alguna manera dentro de la poesía misma. Bien, dicho todo esto, ¿qué dicen las estrofas? Básicamente las estrofas hablan de dos cosas. De tres cosas en realidad. Asunto número uno, que obviamente está dando vueltas por todo el cántico, es Shabes, porque estamos hablando de un cántico para Shabes. Entonces esto es un tema que se repite, digamos, a lo largo de varias estrofas. Otro asunto que se repite en las estrofas, vamos a verlo más adelante, es Yerushalayim. Yerushalayim, la ciudad de Yerushalayim como receptora, digamos, de la Geula, de la redención, que este es el tercer asunto, la Geula, la redención, que estamos esperando como Mashiach pronto en nuestros días. Este es el otro tema que se repite constantemente a lo largo del cántico. Entonces vos tenés el asunto de Shabes propiamente dicho, el asunto de Yerushalayim como reconstrucción de Yerushalayim para la venida de Mashiach, y el asunto de Mashiach propiamente dicho. Esto es de lo que habla todo este cántico. Vamos a ver, vamos a empezar. Primero traducción literal y después un poco de explicación. Shomer vezacher bedibur echad. Shomer significa cuidar. Zacher significa recordar. O quizás la traducción más técnicamente correcta sería el recuerdo, perdón, el guardado y el recuerdo. Bedibur en palabra, echad, en una sola palabra. ¿Qué significa esto? Si prestan atención, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en la Torá está repetido 2 veces. Una vez en Parshas Yisro, que es Dios diciendo los 10 mandamientos al pueblo judío a través de Moshe Rabbeinu, y en otro momento en Parshas Vaishanan. La Torá repite, Moshe Rabbeinu repite los 10 mandamientos. Cuando Dios dice los 10 mandamientos, está escrito la palabra Zachor, recuerda. Zachor es Shabes le cacho, recuerda el día de Shabes para santificarlo. Cuando Moshe Rabbeinu repite los 10 mandamientos, ahí empezaron todos los problemas. Dice, Shamoy decima Shabes le cacho. Dice, cuida el día de Shabes. En lugar de decir lo mismo que dijo Dios, que Dios dijo recuerda, Moshe Rabbeinu dijo cuida, no dijo recuerda. La pregunta obvia es, ¿y entonces qué dijo Dios? ¿O Moshe Rabbeinu no es un transmisor fiel, digamos? Dios libre y guarde. Hay algo raro acá. ¿Por qué Moshe cambia las palabras? Porque en realidad, dicen nuestros sabios, Shamor Bezajo Betibur Echad Nembru. El Talmud dice, estas dos palabras, cuida el día de Shabes y recuerda el día de Shabes, Dios las dijo a la vez, juntas, algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros como seres humanos hablamos en serie, una letra, otra letra, otra letra, un espacio, otra letra, y así sucesivamente. No podemos decir dos cosas a la vez. Es imposible. Es imposible. Dios no tiene esta limitación. Entonces, si vamos a hablar de Shabes y recordar qué significa Shabes, lo primero que dice el texto es Shamor Bezacho Bedibur Echad. Primero que nada, tenés que saber que fueron dichas al mismo tiempo.
Shamoer representa guardar, cuidar todos los preceptos prohibitivos, 365 mitzvot prohibitivas. Zohar recuerda, significa las 248 mitzvot positivas de ir y hacer algo. Esto es Shamoer de Zohar. Pero en Shabbos mismo están estos dos aspectos también. Está el aspecto de no hacer tal y cual trabajo, y está el aspecto de descansar, ir y descansar. Hacer algo, digamos, concreto que significa descansar. Pero estas dos cosas fueron dichas a la vez. Hay montones de enseñanzas alágicas, qué sé yo, de este asunto. El punto que empezamos así, fueron dichas a la vez. Shamoer veZachor. Hishmianu Keila Ameyuchad, nos hizo escuchar Dios uno, el único, Dios es uno solo. Esto lo escuchamos de la boca de Dios. Shamoer veZachor. Hashem Echad Ushmoy Echad, Dios es uno y su nombre es uno también. Y esto de haber recibido, el hecho de que el pueblo judío recibió el Shabbos y lo recibimos del Dios único, tanto en forma de Shamoer como en forma de Zachor, esto es Leshemu, Lesiferes, Veliseila. Esto es para el pueblo judío, para un nombre entre todas las naciones del mundo, para gloria, Tiferes es gloria entre todas las naciones del mundo también, y para nosotros mismos como autoestima, digamos, y Tehila es alabanza. Este asunto del Shabbos, y de cuidar el Shabbos, y de recordar el Shabbos, y del vínculo que tenemos tan especial con Dios, como dijimos antes, que somos una especie de el novio de Shabbos, esta idea es para nosotros Leshemu, Lesiferes, Velisehila. Es algo glorioso para nosotros, hermoso, por así decir. Hay diferentes comentaristas sobre este asunto, y cada comentarista va mostrando en qué versículo está basada esta idea. Cada una de las ideas que aparecen en todo este texto tiene versículos de Ishaya, de Irmiau, de diferentes profetas sobre los cuales está basado. Me parece que no vale la pena que yo empiece a decir versículo tal, capítulo tal. No vamos a llegar muy lejos con eso. El punto es que no es que se le ocurrieron palabras bonitas para poner. Tomó esas palabras parafraseando versículos de diferentes lugares en todo el Tanaj. Esto es el comienzo. Avanzamos. Likras Shabbos lejuvenedjo. Hacia el Shabbos vamos a ir, vamos a andar. Kihi meker abrojo, porque ella, Shabbos, es la fuente de la bendición. Es la fuente de la bendición. De vuelta, Al-Kabetz, Shlomo Al-Kabetz, era un cabalista, maestro de cabalistas, Moshe Cordovero, después el Arizal, qué sé yo. Shlomo Al-Kabetz basa muchas de sus ideas en la mística judía, como ya explicamos también de Lecha Doidi, etc. ¿Qué significa que Shabbos es Mekor Braja? Nuestros sabios explican que todo el universo está creado para Shabbos. Shabbos es el objetivo final, como vamos a ver en un instante, es el objetivo final de toda la creación. Todos los días de Mashiach se llaman Yom Shekule Shabbos. Va a ser un día largo, por así decir, en el cual es todo Shabbat. ¿Qué significa entonces esta idea de que es todo Shabbat? Todo el universo, al ser creado para Shabbos, Shabbos se transforma en la fuente de la braja de todo el universo. Porque el universo existe para Shabbos. Para que nosotros podamos cumplir Shabbos. Entonces, esta es una de las ideas de que es Mekoira Braja. Mekoira Braja. Es la fuente de toda la bendición, tanto de los días antes de Shabbos como después de Shabbos. Cada semana, particularmente hablando después de Shabbos, cada semana es bendecida de acuerdo a cómo uno pasó el Shabbos. Así va a ser la semana siguiente. Durante Shabbos se eleva toda la boida, todo el trabajo que el Yehudí hizo en la semana. En el día de Shabbos tiene toda una elevación de acuerdo al rezo de Shabbos. Y para la semana siguiente, de acuerdo a la preparación que uno tuvo en Shabbos, así va a ser la braja, la bendición, para el resto de la semana. Por eso sigue, Meroish Mikedem Nesuja, desde el comienzo, Rosh quiere decir cabeza literalmente, pero acá es como el comienzo. Meroish Mikedem, de Kedem es antaño, desde el comienzo, desde antaño, Nesuja significa que fue como ungida, como que fue preparada para ser reina. Desde el comienzo, entonces, Shabbos ya estaba preparada para ser, digamos, la reina. Soif Maiser Machshavat Chila. Esto es una clásica frase mística. El final de la acción en el pensamiento primero. Esto lo hablamos varias veces, es algo muy simple, pero tiene todo un significado muy profundo también. En términos simples, bueno, si vos querés hacer un cuadro, querés pintar un cuadro,
ese cuadro que vos querés pintar, antes de pintarlo, vos ya lo tenés en la cabeza. Vos ya sabés qué es lo que querés. No sé, no soy artista, pero imagino que los artistas cuando van a pintar algo, tienen una clara idea de lo que quieren hacer. Puede ser que de vez en cuando uno se pone a jugar y empieza a tirar pinceladas para acá y para allá y después sale algo. Pero uno quiere hacer algo en particular, ni que hablar con un arquitecto. Si vos querés hacer una casa, mejor que tengas claro lo que querés hacer, porque si no, no podés empezar a poner ladrillos uno arriba del otro a ver qué sale. No es así la construcción, tenés que tener un plano, una idea, etc. Esto es lo que significa Soif Maise, el final de la acción, o sea, el cuadro terminado, o sea, la obra de arte terminada, o el edificio, la casa, lo que sea, terminado, B'machshavat Tchila, es lo primero que surgió en el pensamiento. En tu cabeza vos ya tenés lo que querés, eso es lo primero. Y cuando terminaste de construirlo, digamos una casa, abrís la puerta y mirás y decís, oh, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo pensé hacer. Soy mais, el final de la acción, B'machshavat Tchila. Y esto es lo mismo que decíamos antes, el concepto de llaves, como el tajlis, como el objetivo final de toda la creación, es justamente esta misma idea. Moshiach no es una cosa que el pueblo judío dice, bueno, che, ¿qué más tenemos para hacer? Tenemos 613 preceptos y además esperamos Mashiach. Bueno, dale, ponele Mashiach también. No. Mashiach es el tajlis, es el objetivo que Dios primero pensó en un mundo donde Él esté revelado, que esto es lo que significa la venida de Mashiach, y después creó todo un mundo donde Él está oculto para que nosotros revelemos su presencia acá. Y cuando nosotros revelemos su presencia, esto es Soif Maise, la revelación a través de nuestro trabajo de la presencia de Dios en el mundo, desde el final de la acción, B'machshavat Tchila, lo primero que surgió en el pensamiento de Dios. Mashiach es el Tachlis. En este caso, se está hablando de llaves, pero de vuelta, llaves directamente identificada con Geula, con redención. Que de hecho, entre paréntesis, la palabra Geula, redención, es exactamente igual que la palabra Goila. Goila significa exilio. Golá, el exilio. Nosotros vivimos en el exilio. La palabra Geula significa redención. Si saben un poco de hebreo, se escriben exactamente igual estas dos palabras con una letra de diferencia, que es una letra Aleph. La palabra Geula, que significa redención, tiene una letra Aleph. Se escribe Gimel, Aleph, Vav, Lamed, Hei. Eso es Geula. Goila se escribe igual, pero sin la Aleph. Gimel, Vav, Lamed, Hei. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el exilio y la redención? ¿Qué diferencia hay entre lo que nosotros vivimos hoy, ahora? Y los días de Moshiach, el Shabbos, Yom Shekulo Shabbos, el día que va a ser todo Shabbos, etc. Una letra, la Aleph. ¿Qué es esa Aleph? Alufo y Sheloilam, el Señor del mundo. Hashem, el único, digamos. Por eso también en el párrafo anterior dijo Hashem Echod, Shmoy Echod. Echod es Aleph, uno. Cuando nosotros inyectamos la Aleph, la Aleph de Geula, de Dios, en la Goila, en el exilio, ahí tenemos Geula, ahí tenemos redención. Y esto es lo que significa Soif Maise B'machshavat Tchila, el final de la acción en el pensamiento primero. Esto es la segunda frase, digamos, la segunda estrofa. Vamos a la tercera. Ahora empieza a hablar de Jerusalén. Por cuanto todo el concepto de la Geula, de la redención, ocurre en Jerusalén, en donde se construye el Beis Hamikdash, el templo, y donde todos vamos a ir juntos a Jerusalén, va a ser el lugar donde vamos a vivir, etc. Incluso nuestros sabios dicen, Asida Jerusalén Shetispashet, Bechol Eretz Israel. En el futuro Jerusalén se va a expandir y va a ocupar todo Eretz Israel. Así está escrito. Todo Eretz Israel. ¿Cómo va a ser y qué va a pasar? No lo sé, no me pregunten a mí, pero así está escrito. Quiere decir que la Geula en sí es Jerusalén, va a ocurrir en Jerusalén. Por eso empieza. Mikdash Melech Ir Melucha. El templo del rey. No se olviden que en la época de Shlomo HaMelech estaba destruido. El Beis Hamikdash hoy también, por supuesto, lamentablemente. Pero en su época estaba destruido. E incluso Eretz Israel en general era un lugar bastante en ruinas. Bastante en ruinas. Nada que ver con lo que es hoy en día. Mikdash Melech Ir Melucha. El templo del rey es la ciudad del reinado, digamos, Jerusalén, que ahora, y en el momento en que se compuso este cántico, estaba destruida. Por lo tanto, Kumi, levántate, Sei, salí, Mitoija Hafeija,
de dentro de toda esta transformación, Hefech significa opuesto, como quien agarra una ciudad y la da vuelta, está dada vuelta, afuj, al revés. Hafeija es todo torcido, todo al revés. Entonces levantate y salí de esa cosa tan al revés en la que te encontrás. Rav lach, suficiente para ti ya, mucho ya para ti. Sheves be'emek baja, estar sentada en el valle de los llantos. Basta de sufrimientos y de llantos, suficiente destrucción. Vehu y él, Yahamol olaich Hembla. Fíjense que Hembla, la palabra Hembla y Yahamol son la misma palabra. Hes, Mem, Lamet, es el mismo Shoiresh, la misma raíz. Él se refiere a Dios, va a tener misericordia de ti. Esa es la traducción correcta. Si la traducimos feo, digamos palabra por palabra, sería y él, Vehu, Yahamol, se misericordiosará, una cosa así, que no existe, lo estoy traduciendo mal a propósito. Tendrá misericordia, alaich, de ti, Hemla, con misericordia. En castellano no se habla así, está mal dicho. Tendrá misericordia con misericordia. Bueno, pero en hebreo suena bien, en hebreo está bien. Yahamol alaich Hemla, él tendrá de ti misericordia. Esa sería una traducción correcta, agradable, digamos en castellano. Entonces, suficiente Yerushalayim de estar llorando, etc. Próxima, también hablando sobre Yerushalayim. Isna'ari, despiértate. Mei Afar, del polvo. Kumi, levántate del polvo. De vuelta, de las cenizas y de la destrucción, etc. Y una vez que te levantes, Livshi, vístete, Bigdei Sifarteich, ropas honorables, ropas que rindan honor a ti. ¿Cuál es la ropa que rinde honor al Yerushalayim? A mí, mi pueblo, el pueblo judío. Entonces levantate Yerushalayim y llenate de Yehudim. Eso es lo que está diciendo. Y esos Yehudim, esa Yerushalayim llena de Yehudim, esta es la gloria y la belleza de Yerushalayim. ¿Cuándo va a ocurrir esto? De que Yerushalayim se va a llenar de Yehudim y esto va a ser sus ropas gloriosas. Al Yedei ben Ishai, a través del hijo de Ishai. Ishai fue un personaje en la historia del pueblo judío que era el padre de David Amelech, del rey David. Y sabemos que Moshiach va a ser descendiente de David Amelech y de Shloime Amelech, del rey David, del rey Salomón. Entonces, a través de Ben Ishai, de Moshiach, Beis Alachmi, porque David nació en Beis Lechem, en esa ciudad en Yehuda, en el reino de Yehuda en el sur, Beis Lechem. Entonces, a través de Moshiach, Ben Ishai, el hijo de Ishai, de la ciudad de Beis Lechem, Corvo el Nafshi, entonces le pide a Dios, acerca mi alma, Geyalá, redímela, trae Geula. Ahí se ve la palabra Geula también, falta la Vav, porque es otro verbo, digamos, está conjugada de otra manera. Pero Geyalá significa redimila, rediminos, estamos esperando que Dios reconstruya Yerushalayim a través de Moshiach. Quizás la palabra en la frase yo la traduje mal, Isnari es como sacudirse. Esa es la palabra, la expresión literal. Sacúdete. Isnari me afarkumi. Sacudite todo el polvo. Esta es la idea. Próxima frase. Isoireri. Despiértate. Le sigue hablando a Yerushalayim. Kiva oireich. Porque vino tu visitante. Un oireach, un visitante. Kumi oiri, levántate y da luz. Estos son todos parafraseados de versículos en Ishaya. Uri, despiértate. Shir dabeiri, un cántico dice, o sea, canta una canción. Que voy de Hashem olaich nigla. La gloria de Dios sobre ti se va a revelar. Sobre Yerushalayim. Está hablando del mismo concepto de Moshiach y la reconstrucción de Yerushalayim y que Yerushalayim se levante de toda la destrucción, digamos, que tenía en esa época y que espiritualmente hablando tiene hoy en día también. Próxima. Loise boishi, no te avergüences. Veloisi calmi, y tampoco estés destruida, digamos, abatida, una cosa así, avergonzada. Loise boishi, no te avergüences. Loisi calmi, no tengas miedo, digamos. Matish toikaji, ¿por qué estás toda encorvada, como inclinada? Umate gemi, ¿y por qué gemís? ¿Por qué lloriqueás, básicamente? Gemir.
No tengas miedo, no tengas vergüenza, no estés ahí todo inclinada, no estés gimiendo. Boj Yejesu Ani Ami. En ti se refugian o esperan, se puede traducir de dos maneras, anhelan, Ani Ami, los pobres de mi pueblo. Estamos todos esperando, y todos en el Golus, en el exilio, somos Anim. Somos pobres. ¿Por qué somos todos pobres en el exilio? Nuestros sabios dicen en el Talmud una cosa interesante. Ein Oni El Abadas. ¿Qué significa la verdadera pobreza? En la cabeza, en la comprensión. Eso es verdadera pobreza. Y, por supuesto, Ein Oshir El Abadas. La verdadera riqueza es en Geld. ¿Cuánta plata tenés en el banco? La verdadera riqueza es inteligencia en la cabeza. Eso es pobreza y riqueza. Entonces, fuera de Jerusalén, en el exilio en el que nosotros vivimos, en Golus, porque la presencia de Dios está oculta, aunque estés dentro de Jerusalén, frente al Kotel, etc., Dios está oculto. Entonces somos todos anim, somos todos pobres, porque no percibimos la presencia de Dios. Y esta es nuestra pobreza, no percibir la presencia de Dios. Entonces, en ti, a ti está esperando y anhelándote Jerusalén, ani a mí, los pobres de tu pueblo. Y termina diciendo, Benivnesa, y será construida, Ha'ir Altila. La ciudad, diferentes versiones, acá dice Ir, es Ha'ir. La ciudad, Altila, Altila es su lugar, sobre el lugar en donde estaba. Como ya aprendimos también en otra clase, que el lugar en donde estaba el Beis Hamikdash, el templo, no era un lugar cualquiera, y es el lugar que Dios eligió para revelar su presencia. Es el lugar donde Dios creó el mundo, es el lugar de donde Dios creó al primer hombre, donde Caín y Hebel ofrendaron ofrendas, en donde Noach hizo una ofrenda, en donde Abraham sacrificó a Yitzhak, que es un lugar especial. Es un lugar especial. Entonces, tiene que ser construida al Tila, en ese lugar, Jerusalén, no es en otro lugar, no puede ser en otro lugar. Continuamos. La misma palabra también, conjugada de diferentes maneras, serán pisoteados aquellos que te pisotearon, como serán destruidos aquellos que te destruyeron. Y se van a alejar todos aquellos que te tragaron. Libloya significa tragar, mevalaich. Te tragaron, te destruyeron también. Es un eufemismo, digamos, una forma de decir, una metáfora para la destrucción. Cuando uno destruye algo, se lo tragó la tierra, por así decir. Se van a alejar de ti entonces. Rajaku se van a alejar. Todos los que te destruyeron. Yosi Solaich Eloihoich. Se va a alegrar en ti, tu Señor, Dios. Así como se alegra un novio con una novia. Nos vamos a juntar todos en Jerusalén. Entonces volvemos al tema de la novia, al tema del concepto de un casamiento. También es un concepto de Geula, de redención, de acercamiento de la novia hacia el novio. Todo lo que hablamos anteriormente también tiene que ver con esto de que el pueblo judío retorne a Jerusalén con Mashiach, y esto va a generar la alegría del novio con la novia. O sea, no solamente el pueblo judío va a estar contento, Hashem también. Porque al fin y al cabo lo que él quiere es una morada aquí abajo en este mundo. Y nosotros lo logramos a través de todo nuestro trabajo, mitzvot, etc. Vino Mashiach, ¿ok? El Hassan, el novio, también se alegra. No solamente la novia. El novio también está contento que se casa. Yomin Usmoil Tifroitzi. A derecha y a izquierda te vas a expandir o te vas a fortalecer. Hay diferentes formas de traducir la misma palabra. Y a Dios vas a alabar. Aliad Beish Ben Parzi, a través de un hombre, hijo de Parzi. Parzi es Pérez. Yehuda, el hijo de Yaakov, tuvo dos hijos, Pérez y Zerach. Moshiach es descendiente de Pérez. Así se llamaba, Pérez. Y la palabra Pérez también viene de la palabra Pirza. Pirza significa romper, esparcirse, expandirse. Estos Ufaratz Tayama Bakedma Betzafoina Valegua. Te vas a esparcir y fortalecer hacia el este, hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Es un paso que en la toira. Entonces, a través de este hombre que va a ser Ben Parzi, descendiente de Pérez, Benismejo Ben Aguila, y vamos a alegrarnos y vamos a regocijarnos. De vuelta con la construcción de Jerusalén, la venida de Mashiach, etc. Después, hacia el final del cántico,
Voy Shalom Ateres Baila, ven en paz, volvemos a recibir a la reina, no se olviden que todo esto era, a la novia, perdón, que la reina es la misma idea, estamos recibiendo a la reina, a la novia, etc. Entonces decimos, voy Shalom, vení en paz, corona de tu marido. Esto también está parafraseando otro versículo, Eshes Haila Teres Baila, una mujer de valor es una corona para su marido. Entonces le decimos a Chávez que venga en paz. Gan Berrina Ubetzahala, también con cánticos. Simcha también significa alegría. En Yom Tov se dice Simcha, fuera de Yom Tov se dice Rina. Rina quiere decir también cánticos y alegría. Ubetzahala, Tzahala también es todo alegría, regocijo, la misma idea. Toich Emunei Am Segula, en el interior de los fieles, del fiel pueblo atesorado. Ahora explico qué significa toda esta cuestión. Primero la traducción. En el interior del fiel pueblo atesorado, voy jalo, ven novia, y la costumbre es, cuando uno dice estas dos frases, en realidad toda esta frase última, uno mira hacia la puerta, como recibiendo a Chávez. Por eso habrán visto en muchas sinagogas que la gente se da vuelta justo para decir esta frase, mirando hacia la puerta, para recibir, digamos, al Chávez. Y cuando uno dice la última de las frases, voy jalo Chávez Malkesa, ven novia, reina Shabbat, uno ya está dado vuelta como estaba antes, no mirando hacia la puerta, sino mirando hacia el este, digamos, porque rezamos mirando hacia el este, y uno dice esto en voz baja, como recibiendo directamente a Chávez. Esta es la traducción. Nuestros sabios explican, esto está en el Zohar, está en muchos lugares, en el Shulchan Aruch incluso, que Chávez hay una Neshama Yeseira. En Chávez cada Yehudí tiene un nivel, recibe, por ser Chávez, un nivel superior de su propio alma. Se inviste en el interior de cada Yehudí. Entonces, esta última frase hace referencia justamente a eso. Voy Beshalom Ateres Baila, vení, corona del marido, vení e ingresá en mi interior, Teijemuna Yam Segula, en el interior del fiel pueblo atesorado. Queremos recibir esa Neshama Yeseira, ese alma adicional. Por eso, cuando termina Chávez, habrán visto en la ceremonia de Abdala, cuando termina Chávez, una de las cosas que se hace es oler algún aroma agradable. Besamim. Boire mina y besamim, decimos una barajá, una bendición, por algún aroma agradable. ¿Por qué? Porque la neshome, cuando termina Chávez, el alma está triste. ¿Cuál es la tristeza del alma cuando termina Chávez? Se retira ese nivel adicional del alma, ese plus, ese turbo que tenía el alma durante Chávez, se va, se retira. Entonces el alma está triste. Hay que hacer algo que el alma tenga algún tipo de alegría, de beneficio, y el Talmud explica que el aroma es aquello que el alma sola es el que tiene beneficio, de aromas ricos, obviamente, aromas agradables. Entonces por eso olemos algo agradable cuando termina Chávez, dándole algún tipo de consuelo al alma porque se retiró ese nivel adicional que se llama Neshama Yeseiro, ese alma adicional de Chávez. Y esto es lo que decimos, voy Beshalom, voy jala, vení novia, que ingrese en el interior nuestro este nivel superior que nos va a permitir percibir y sentir el Chávez de otra manera. Pero, dicho todo esto, esto es todo el texto. Dicho todo esto, nuestros sabios tienen una frase muy interesante también, que me parece muy apropiado mencionarla, porque acá hablamos de lo místico de Chávez, de los niveles cabalísticos que Zo, Malchus, sea lo que fuera que quieren decir, y del alma adicional en Chávez, y que Chávez estamos frente al rey, y entonces por eso que no se pueden hacer un montón de trabajos, qué sé yo, pero la verdad es que no, llegó el séptimo día de la semana, qué sé yo, ayer miraste televisión, y hoy miraste televisión también, Dios libre y guarde. Ayer miraste el celular, y hoy miraste el celular también, ¿qué diferencia hay? Todo igual. ¿Alguien dijo que hay alguna diferencia entre los días de la semana? No, Dios libre y guarde. Entonces, nuestros sabios tienen una frase cuasi infantil, cuasi tonta, pero súper profunda. Nuestros sabios dicen, Mishetorach berev Shabbos yoichal beShabbos. En Shabbat no se puede cocinar. Uno de los trabajos que no se puede hacer en Shabbat es cocinar. Entonces uno cocina el día anterior a Shabbat para comer en Shabbat. Entonces nuestros sabios dicen así, Mishetorach berev Shabbos, el que se esforzó y trabajó el día anterior a Shabbat, yoichal beShabbos, va a comer en Shabbat. Obvio. Sin Shabbat no se puede cocinar, perdón. No se puede cocinar, tuviste que cocinar antes, y eso es lo que vas a comer en Shabbat. Sí, claro, pero nuestros sabios están diciendo algo mucho más profundo.
Si vos vas a estudiar lo que significa Shabbos, si vos vas a hacer el esfuerzo de vivir el Shabbos, entonces Yoichal B'Shabbos. Entonces vas a poder entenderlo, vas a poder disfrutarlo, vas a poder apreciarlo. Pero si vos no Torah Berev Shabbos, no te esforzaste antes del Shabbos para tratar de entender y sentir qué tiene de diferente Shabbos, ¿qué vas a comer en Shabbos? Nada vas a comer. Es un día más. En otras palabras, el Shabbos es un regalo que Hashem nos da. Matana Toiva tiene un buen regalo Hashem para nosotros que se llama Shabbos. Pero si nosotros, como quien dice, nunca abrimos el paquetito de regalo y el paquetito quedó sobre una mesa con el moño puesto, nunca vas a saber lo que hay ahí adentro. Y nunca lo vas a apreciar. Nunca lo vas a apreciar. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Abrí el paquete, rompe el moño, abrí el paquete, fíjate lo que hay adentro y trata de entenderlo. Trata de saber cómo funciona. Te regalaron un teléfono nuevo y es tan moderno que no sabes cómo son las funciones. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pasar un rato jugando, digamos, con el teléfono, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, apretá un botón, apretá el otro, configura esto, configura lo otro, hasta que lo entiendas. Y ahora que entendés cómo funciona, usalo. Llama a este, llama al otro, la agenda, y ahí lo vas a poder disfrutar. Pero si no pasas el tiempo estudiándolo, ¿qué vas a disfrutar? Es un teléfono loco, no se puede usar, no entiendo nada, demasiado moderno, tráeme el otro que era con discado, ¿viste? Discarlo con los... Tenés que saber usarlo. Tenés que pasar tiempo estudiándolo para realmente disfrutarlo. Este es el Lejadoidi.